¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a otro estudio de A través de la Biblia. Estamos ahora en el libro de los Reyes, meditando acerca de lo que el Señor hace en la vida de los hijos del rey David. Así que vamos a seguir aprendiendo acerca de eso y aprendiendo acerca de las aventuras del rey Salomón. Así que vamos antes a alabar al Señor. Dice en el Salmo 47 que estuvimos leyendo hoy en la mañana: pueblos todos agiten las manos, aclamen a Dios con voces de júbilo. El Señor, el Altísimo, es en verdad temible, es el gran rey de toda la tierra. Así que vamos a alabar con gozo a ese rey que es el rey de toda la tierra, el rey de nuestro corazón. Vamos a decirle: santo, santo, poderoso. Así que inclinemos nuestros rostros y nos preparamos para el estudio de esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque nos das el privilegio de clamar a ti, Señor, de exaltarte, de alabarte, de adorar, Señor, tu santo nombre. Y queremos hacerlo con todo corazón, humildemente, Señor, con lo que tú nos has provisto. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu bondad al proveernos, Señor, de estos instrumentos, Señor, de este medio, de la tecnología y todo lo necesario, Señor, para poder juntos, Señor, alabarte y seguir meditando en ti. Así que habla a cada corazón, Señor, y que podamos también aplicar todo lo que aprendamos en esta noche. Te damos toda la honra y toda la gloria en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. 2, 3, 4. Santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? De gloria, hoy tus santos se rinden a ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. Dile: santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, tus santos se rinden a ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Dale toda honra y toda bendición, toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo en la tierra eres santo, Señor. En la
tierra, santo eres tú. Todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Así es, Señor, tú eres ese Dios de justicia que reinarás por siempre, Señor. Y queremos, Señor, humillarnos delante de ti y venir, Señor, ante tu trono, Señor, a veces con corazón adolorido, Señor, cansados por toda la situación que está pasando, pero también, Señor, por la situación de cada uno, Señor, en nuestras vidas. Pero queremos venir, Señor, ante ti, en dejar todo ahí, Señor, y pedirte que con tu sangre preciosa, Señor, tú quites toda maldad, Señor, y quites todo aquello, Señor, que nos entristece y que nos quita el gozo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Se ha abatido y dolido estás y cansado del peso llevar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y no sabes a dónde llegar, Cristo te llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. O deja atrás tu vergüenza. Deja atrás tu vergüenza y sal. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama.
brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Señor, porque tú has borrado nuestra maldad, Padre Santo. Y es a través de tu sangre preciosa, del sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te alabamos y te adoramos por eso, Señor, y por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, buenas noches a todos. Qué bendición poder una vez más conectarnos de esta manera a mitad de semana, los miércoles, y hemos estado estudiando la Biblia, un capítulo a la vez, en esta serie que hemos llamado A través de la Biblia. La idea es que empezamos hace unos años atrás en Génesis 1 y ahorita vamos ya por Primero de Reyes, capítulo 4, hasta que el Señor venga por nosotros. Queremos seguir en esa travesía hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el Señor en qué momento viene por nosotros y confiamos que sea pronto, porque anhelamos estar con Él también. Entonces, qué bueno que podamos orar, alistarnos, de cada uno ahí con sus Biblias, en el capítulo 4 de Primero de Reyes, para que el Señor abra nuestros corazones y oremos para estar listos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener para estudiar la Biblia en esta noche. Gracias por tener la oportunidad de abrir este libro en el cual encontramos tu sabiduría, tu amor para nosotros también, y rogamos que hables a nuestro ser, que podamos tener enseñanzas prácticas para nuestra vida, que podamos conocerte también más, ver más tu carácter. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Primero de Reyes capítulo 4 y necesitamos recordar un poquito acerca del capítulo anterior para que eso nos dé el contexto de lo que vamos a ver hoy. Recordamos entonces que Salomón ya es rey y su reino ha sido confirmado. Tuvo un encuentro personal muy especial con Dios y Dios le dijo: pídeme aquello que tú quieres que te dé. Y Salomón hizo una muy buena petición, se enfocó en su carácter, en la necesidad que él tenía de sabiduría. Fue humilde, reconoció que él necesitaba la sabiduría de Dios para realizar su labor y Dios se agradó de esta petición y le concedió el poder tener el entendimiento y la inteligencia de corazón para poder tomar buenas decisiones como rey. Y entonces vimos al final del capítulo 3 la primera expresión de esa sabiduría, cuando dos mujeres llegan frente a él con una discusión acerca de uno de sus hijos que ha fallecido, una situación muy difícil, muy horrible, y Dios le da la capacidad a Salomón para responder de la manera adecuada. Y entonces eso se da a conocer, se hace notoria esa sabiduría. Cuando llegamos al capítulo 4, continuamos viendo el énfasis de esa sabiduría de Salomón. Es decir, cómo Salomón puso en práctica la sabiduría que Dios le había dado. En la primera sección de los versículos 1 al 19 vamos a ver que la sabiduría que Dios le dio a Salomón, él la usó para delegar y organizar a la nación. Esta organización, estas decisiones administrativas traerían muy buenos resultados, un muy buen efecto para la nación en términos de prosperidad y de paz. Y ese es el énfasis de esos primeros 19 versículos. Y podemos decir que aquí vemos otra de esas manifestaciones de sabiduría que también puede ser útiles para nosotros. Salomón, recuerden, al hacer la petición al Señor en el capítulo anterior, él reconoció que la tarea era mucho más grande de lo que él podía realizar, que sus capacidades naturales no eran suficientes para realizar la obra, y por eso él requiere de la sabiduría y el entendimiento espiritual de parte de Dios para tomar decisiones. Parte de esa humildad también en el corazón de Salomón era
que al reconocer que la tarea era mucho más grande de lo que él podría ser capaz de llevar, pues esa sabiduría se manifestó en también reconocer con humildad que requería y necesitaba de la ayuda de hombres que le pudieran dar una mano para realizar la labor. Eso es una muy buena manifestación de humildad y sabiduría de parte de un hombre o una mujer cuando están encargadas de una labor. El reconocer también que Dios puede usar las capacidades de otras personas para ayudarnos. El aprender a delegar con humildad. Eso es algo muy importante y una manifestación de sabiduría. Y así lo hizo Salomón. Los primeros 6 versículos. Noten ustedes que él dice ahí en el verso 2 que él delegó jefes. Esa palabra jefe que aparece ahí literalmente se refiere a la idea de un representante de autoridad. En nuestro contexto podríamos nosotros llamarlos ministros de gobierno, ministros de Estado. Es decir, el presidente, en el caso nuestro del sistema de gobierno que nosotros tenemos, es el encargado de ejecutar las políticas del Estado y para eso hace uso de representantes que le ayudan a coordinar diferentes áreas que nosotros llamamos ministros. En la época de Salomón es un diferente sistema de gobierno, pero podemos asemejarlo a esto. Voy a leer los primeros versículos, 6 versículos, para que podamos apreciar mucho más esto. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y esos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sadub, hijo de Natán, ministro principal y de amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Notemos que dice que dice todo Israel. Judá lo mencionó más adelante, pero aquí el énfasis acerca de todo Israel se refiere que toda la nación, antes de dividirse, recuerden que este libro se escribe después de la nación haberse dividido. Entonces aquí dice, toda la nación tuvo la bendición de ver este ejercicio de sabiduría de Salomón. Y estableció a estos jefes, a estos ministros, como les decía, que nosotros podemos llamarlos tal vez ministros de Estado bajo nuestro contexto para entender un poco lo que significan. Notan, ahí dice que los jefes fueron Azarías, hijo del sacerdote Adoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, serían los secretarios. Esa palabra secretario literalmente se traduce como escriba. De hecho, en los libros de Samuel, esa es la palabra que se usa para esta tarea, escriba. Es decir, son aquellos que están encargados de escribir y comunicar los edictos del rey. Es decir, todo lo que el rey mandaba hacer, ellos tenían que registrarlos. Después aparece el nombre de Josafat como canciller. La palabra canciller aquí se puede traducir como cronista. Una vez más, es la misma palabra que aparece en los libros de Samuel. El cronista simplemente se dedica a escribir los hechos del rey. En los anteriores que nombramos registran los edictos. Pero Josafat, el cronista, se dedicaba a escribir los hechos, las cosas que el rey hacía para que quedaran marcadas en la historia. Después habla del comandante general del ejército. Aquí vemos es Benaía, hijo de Joiada. Recordemos que Joab, en la época de David, fue eternamente su comandante del ejército. Ahora Benaía, el que al final de la vida de David se convirtió en el jefe de la guardia real, ahora es el comandante de todo el ejército. Después habla de los sacerdotes. Notan ustedes que aparece el nombre de Abiatar, pero en el capítulo 2, versículo 27, vimos que Salomón desterró a Abiatar. Es decir, Abiatar ya no podía ejercer el sacerdocio por la traición que había cometido, pero aquí aparece el nombre otra vez. Y eso es muy importante porque aunque Abiatar no está ejerciendo el rol de sacerdocio, todavía recibe el título de sacerdote, porque Dios fue el que le dio ese título. No fueron los hombres, fue Dios. Entonces el título permanece sobre él, aunque él ya no está ejerciendo el cargo por la traición que él llevó a cabo. Después continúa y habla acerca de Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Podríamos llamarlo para nuestro contexto como una especie de ministro de gobierno. Vamos a ver que Salomón va a dividir o organizar en la tierra de la nación diferentes distritos o territorios y cada territorio va a tener un gobernador. Bueno, este Azarías va a ser el encargado de coordinar el manejo y la relación entre el rey y estos gobernadores. Sigamos. Después dice Zabud, hijo de Natán, ministro principal. No sabemos si este Natán es el mismo Natán que fue profeta, amigo de David.
Y si lo es muy interesante, porque la palabra ministro ahí significa sacerdote, algo que no sabíamos antes, pero dice que Zabud, su hijo, es también el consejero principal, el consejero más cercano, el consejero personal de Salomón, así como Natán lo había sido para David. Muy interesante. Después, mayordomo Aizar. La palabra mayordomo literalmente significa casa. Entonces aquí estamos hablando de aquella persona que está encargada es como el jefe de personal de la casa real. Él es el chief of staff, es el jefe del personal ahí de la casa del rey Salomón. Se calcula que estaba a cargo de aproximadamente entre 4,000 y 5,000 personas que trabajaban en la casa de Salomón. Mucha gente. Sigamos, Adoniram. Adoniram, hijo de Abda, está encargado del tributo. La palabra tributo, que aparece ahí literalmente, significa trabajos forzados. Y a lo que se refiere aquí es como una especie de ministro de finanzas, pero el cargo principal de este hombre es encargarse de que todos estos aldeas y pueblos que no son de Israel, pero que están bajo el dominio de Israel, paguen sus impuestos. Trabajos forzados no significa literalmente que Salomón los pusiera a trabajar bajo el sol y con malas condiciones, sino que se refiere a que ellos tenían que pagar del trabajo que hacían una parte para el reino de Salomón. Y era en esa época algo muy común entre reinos y naciones. Entonces, una vez más, podemos ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón manifestada en decisiones prácticas. Y estas decisiones eran decisiones que beneficiaban a toda la nación. Recuerden, es una gran manifestación de humildad sabia el poder reconocer que yo no lo puedo hacer todo. Hay responsabilidades, hay tareas muy grandes que se salen de mis capacidades. Y cuando el Señor nos permite tener hombres, mujeres a nuestro alrededor que pueden ser parte del equipo, el poder confiar en sus capacidades, en las capacidades que Dios mismo les ha dado a ellos para llevar a cabo la labor, y de esa manera se beneficia toda la nación, como en el caso de Salomón. Entonces esa es una buena enseñanza práctica para nosotros, aprender a delegar, a trabajar en equipo, a entender que Dios da diferentes capacidades a diferentes personas, y aunque tal vez tú seas el responsable de una tarea en específico, el beneficiarte de que lo hacemos en equipo es muy importante. Sigamos, versos 7 al 19 nos da la descripción de cómo Salomón dividió, como les decía, organizó la nación en diferentes territorios. Hay una gran discusión acerca de estos territorios porque son 12 y no parecieran ser exactamente los mismos territorios de las tribus. Son similares, pero no exactamente iguales. Y entonces eso hace que muchas personas se pregunten si realmente lo único que hizo Salomón fue dividir a los reinos del norte, y que eso haya después repercutido en la división que se daría después. Pero el texto realmente ni siquiera no es totalmente claro acerca de que hayan sido solo las del norte. Bueno, básicamente el punto que queremos llegar es que Salomón en su sabiduría organizó la tierra, la nación en diferentes territorios para que de esa manera fuera mucho más fácil tratar con ellas. Cada territorio, cada distrito tenía sus características especiales y tenían que dar cuentas de manera específica delante de Salomón por el reino. Una de las cosas que vamos a notar antes de leer es que cada uno de estos territorios sería responsable solamente de una 12ª parte del tributo nacional que sostendría a la casa real. Esto es muy importante. Claro, la casa real estaba al servicio de toda la nación, pero para poder subsistir entonces requería de que las tribus o los territorios le dieran un tributo, un impuesto, para que la casa real pudiera funcionar. Entonces Salomón lo designó de esta manera: 12 territorios. Cada territorio tiene que suplir las necesidades de la casa real un mes en el año. Es decir, una 12ª parte le correspondía a cada territorio, y esto, la verdad, repercutió para un buen desarrollo de prosperidad y economía para la nación, porque si nos ponemos a pensar, era una mínima parte, la verdad, lo que tenían que dar ellos, aunque la casa de Salomón, la casa real, tenía tantas personas como ya lo mencionábamos. Entonces, leamos versos 7 al 19. Dice: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año.
Y esos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón, en Bet-Aanán, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y a toda la tierra de Efer, y el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud en Taanac, y Megiddo, y toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meolá, hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este también tenía las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. A Ainadad, hijo de Ido en Maanaim, a Imaas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser, en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad. La tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Notan ustedes, allí en esa lista hay varios que se emparentaron con el rey, y esto, como les decía, en esa época muy común para garantizarles estabilidad en sus cargos al ser familiares del rey. Como les decía, vemos aquí entonces la sabiduría práctica de Salomón. Al dividir la tierra de esta manera, esto le garantizaría una muy buena administración de los bienes y prosperidad para la nación. Dios había guiado a Salomón. Antes de continuar, muchas veces leemos estos versículos, estos pasajes llenos de nombres y decimos, ¿qué puedo aprender yo de esto? Pero para que ustedes lo tengan en cuenta, todos estos nombres aparecen ahí con una razón. Nos permiten a nosotros ir, estudiar, investigar y darnos cuenta de que lo que la Biblia dice es verdad, es una historia real, no son historietas, no son cuentos ficticios o fantasiosos, son historias de personas que existieron en lugares que existen hasta el día de hoy, y que ustedes quieren ir a investigar a cada uno de esos nombres, se van a descubrir. La Biblia habla de cosas verdaderas, ciertas, historias reales. No son solamente historietas o mitos o fantasías o mitologías, nada de esas cosas. Por eso son importantes esos pasajes que a veces nos parecen como tan tediosos de nombre, son muy, muy importantes. Continuemos. Entonces, esta decisión administrativa de Salomón repercutió en una muy buena abundancia, una muy buena administración. Valga la redundancia, vino a repercutir en un buen resultado. Veamos cómo se manifiesta este resultado, versos 20 hasta el 25. Dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Entonces, como les decía, Salomón se vio beneficiado de la obra de su padre David. David venció todas las batallas que tenía que luchar para que Salomón no haya tenido que pelear ninguna. David hizo alianzas con personas muy importantes de la zona, y ahora Salomón se ve beneficiado de eso al poder consolidar esas alianzas y disfrutar de la paz que le trajo toda la lucha de su padre. Pero además de eso, esas decisiones administrativas que Salomón llevó a cabo repercutieron en una gran bonanza y abundancia para la nación. Era tal vez la época de mayor comodidad y tranquilidad que Israel había experimentado desde que llegaron a la tierra prometida.
Si ustedes recuerdan, cuando ellos llegaron con Josué, llegaron a pelear, a tener que expulsar a los cananeos. Después de eso vino la época de los jueces, donde constantemente estaban siendo puestos a prueba por estos pueblos enemigos a su alrededor. Después vino Samuel y David y Saúl y durante esa época peleas contra los filisteos y amenazas de los filisteos. Pero finalmente David venció a los filisteos y su alianza con los reinos de Irán, en Tiro, y llegó incluso a extender su dominio y su poder hacia el norte. Ahora Salomón era el primer rey que disfrutaba de una paz y una tranquilidad total en el reino. Y esas decisiones administrativas de reorganizar la nación para que los impuestos se usaran de cierta manera repercutieron en una gran bonanza, en una gran abundancia. Noten ustedes en el verso 20 dice que Judá e Israel comían, bebían, se alegraban, estaban felices, disfrutando de su tierra con gran tranquilidad. Que Salomón tenía paz con todos los pueblos alrededor. Noten ustedes que hace énfasis acerca de eso, la paz que tenía con todos alrededor, todas las naciones. Esta es la vez en que Israel logra tener control y dominio de mayor cantidad de tierra en esa historia. Incluso si vemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 15:18, podríamos ver que Salomón incluso casi logra tener dominio y control sobre toda la tierra que realmente Dios le prometió a Abraham que sería suya. La única salvedad ahí es que Salomón realmente no extendió los límites de la tierra hasta el Éufrates. Sí tenía dominio sobre esos pueblos, pero eran como pueblos vasallos que tenían que darle tributo a él, pero no es que las fronteras de Israel han llegado hasta allá, sino que tenía control y les exigía tributo a estas personas. Y hacia el sur tenía control hasta la frontera con Egipto porque tenía un acuerdo con Egipto. ¿Se acuerdan? Se casó con la hija del faraón. Pero esto es lo más cercano que Israel había disfrutado de su tierra hasta los límites del norte. Tal vez solo, de hecho, podríamos compararlo con esta época. En nuestra época, el moderno Estado de Israel cuenta con una, digamos, prosperidad muy parecida. Guardamos las distancias, pero tal vez la única forma en la que podríamos encontrar una similitud en las épocas. Salomón vivía en una gran bonanza. Y uno podría decir, no, pues es la mejor época de la nación de Israel. De hecho, muchos lo llaman la edad dorada de Israel, cuando tuvieron gran abundancia, gran esplendor. Era la mejor época de todas. Pero ¿será que sí era la mejor época de todas? Vamos a verlo. Versículos 26 al 28 dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Notan ustedes la abundancia, ¿no? ¿Vieron ustedes en el versículo 22 y 23 la provisión diaria de comida? Dice que 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto se comían diariamente en la casa de Salomón. Eso es una gran comilona, es mucha abundancia. Como les decía, se cree que entre 4,000 a 5,000 siervos comían de esa mesa, en el sentido de esa provisión. Pero aún así es abundante todos los días. Matar 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar a los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. O sea, matar todos los días esa gran cantidad de animales es mucho, es mucha comida. Pero eso nos habla acerca de la abundancia. Pero miren a lo que los llevó a esta abundancia. Salomón en el verso 26 dice que llegó a tener hasta 40,000 caballos. La mejor traducción de 40 aquí es 4. Es decir, había 4,000 caballos. ¿Y por qué es esto malo? Ustedes miren, solo ese versículo ahí nos llama la atención. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 17:16 Dios le había dicho a la nación de Israel que cuando tuvieran rey, el rey no se dedicara a tener caballos, no tuvieran muchos caballos. Ustedes podrán decir, pero ¿qué es lo malo? ¿Cuál es el pecado de tener caballos? Bueno, este es el problema. En aquella época, los caballos eran usados solo para la guerra.
Los caballos no eran animales como no eran mascotas, uno, y tampoco eran tratados como animales de carga. De hecho, se era considerado un desperdicio. Para la carga estaban los bueyes, los burros, las mulas y cosas así. Pero los caballos no, los caballos eran de guerra. Entonces el hecho de que Salomón tuviera 4.000 caballos y 12.000 jinetes significa que él durante este tiempo de prosperidad y de abundancia quiso desarrollar un ejército fuerte. Dios no quería que Israel dependiera de sus propias fuerzas. Dios no quería que Israel en estos tiempos de abundancia, en estos tiempos de seguridad, cayera en esa falsa creencia, se engañara a sí mismo pensando que lo que le aseguraba su bienestar era la abundancia de alimentos o la grandeza del ejército o el esfuerzo personal. No, todo había sido una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez a través incluso de la misma sabiduría de Salomón, pero era Dios el que había dado la sabiduría a Salomón. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de esto? Que la Biblia nos muestra que tristemente las épocas de mayor comodidad, de más paz, tal vez incluso de mayor abundancia económica, suelen ser desaprovechadas por nuestros corazones. Porque en lugar de enfocarnos en seguir profundizando nuestra relación con Dios, en lugar de usar estos tiempos para seguir adelante con la obra de Dios, para bendecir a otros, para fortalecer nuestro carácter, lo que hacemos es enfocarnos en nuestro propio placer, en nuestra propia bienestar. Nos interesamos solamente en nosotros mismos y empezamos a engañarnos creyendo que tener una cuenta bancaria abundante, que tener una billetera bien llena, es lo que nos da la seguridad de nuestra vida. Ese fue el error de Salomón. Cuando seguimos viendo en la vida de Salomón, Salomón vivió la época del reinado más próspero de Israel, pero al mismo tiempo la época de un decline bastante pronunciado espiritualmente hablando, que después terminaría en un tiempo de división y de guerra civil inmediatamente después de Salomón. Cuando Salomón muere y su hijo toma el poder, se divide el reino. Hay una guerra civil. ¿Todo por qué? Porque durante toda la época del reinado de Salomón hubo una gran abundancia y un gran crecimiento económico, pero hubo un gran decline espiritual por el mismo ejemplo del rey Salomón. Y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en la nación de los Estados Unidos de América ahora, por ejemplo. Y eso nos afecta a todos nosotros también, es una gran enseñanza para nosotros. Pero una nación que fue fundada sobre valores judeocristianos, sobre valores bíblicos, y que vieron y experimentaron la gran bendición de Dios sobre ellos. Una nación próspera, abundante, una nación poderosa, que no es perfecta, obviamente, nadie lo es, pero que experimentaron esa bendición de Dios, pero tristemente, hoy empiezan a ver las consecuencias del declive espiritual de la nación. Vemos cómo están hoy en Estados Unidos con la crisis de valores que hay y muchos tratan de sostener a la nación, pero se sorprenden pensando que cómo puede estar pasando lo que está pasando ahorita, pero hace unas décadas atrás sacaron a Dios de las escuelas, a la oración, las Biblias fueron prohibidas en las escuelas públicas y ahora ven las consecuencias de una generación alejada de Dios totalmente. Y aún así, los que quieren sostener a la nación hoy descansan más en sus esfuerzos, en sus valores, en sus virtudes, más que en Dios mismo, tristemente. No digo todos, obviamente no todos, pero es una gran enseñanza para nosotros también. Muchas veces tenemos momentos de abundancia, de comodidad en nuestras vidas, y en lugar de usar esos tiempos para crecer más en el Señor, para servir más al Señor, nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestros intereses. Y empezamos a ver un declive en nuestras vidas espirituales que después se ven en consecuencias más adelante. Entonces, no menospreciemos esos momentos de dificultad y de escasez, porque suele ser ahí donde nos encontramos más fácilmente con el Señor. Y a veces son los momentos de comodidad y abundancia los más peligrosos para nuestra vida espiritual. Eso le pasó a Israel y a Salomón. Terminemos. Termina el capítulo hablándonos de otras expresiones de sabiduría
del rey Salomón. Versos 29 para terminar hasta el 34 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, noten ustedes esto, dice que Dios fue el que le permitió tener a Salomón sabiduría, prudencia y anchura de corazón. Eso fue lo que Dios le permitió. Estas tres expresiones pueden ser tomadas como sinónimos, pero el énfasis es que tenía inteligencia, tenía entendimiento y tenía capacidad de corazón para entender las situaciones. Todo eso le dio Dios a Salomón. Los israelitas, los hebreos, en esa época no eran muy conocidos en el mundo, en el Medio Oriente, no eran muy conocidos por desarrolladores de tecnología o científicos o cosas así. No eran conocidos de esa manera. La nación de Israel en esa época era una nación muy sencilla, muy práctica, muy de las actividades diarias. Pero los orientales, muchos discuten si son árabes o babilonios aquí, sí eran famosos por eso. Recuerden, los árabes nos dieron un gran regalo a nuestras generaciones que hoy tanto apreciamos nosotros, ¿verdad? Ustedes cuando les digan lo que nos dejaron ellos como legado, ustedes van a decir: ¡ay, qué lindos, tan bellos! El álgebra. Los árabes nos dejaron el álgebra de Baldor. Por favor, gracias, tan lindos que fueron. Ellos desarrollaron esos pensamientos. Los babilonios desarrollaron gran tecnología de construcción. ¿Y qué podemos decir de los egipcios? Los egipcios, que hasta el día de hoy muchas personas se asombran de la forma en que construyeron sus cosas. Todas estas pirámides que quedan hasta hoy, todos estos descubrimientos que se han hecho de la gran civilización egipcia. El Señor dice, la Biblia dice que Salomón en ese momento era mucho más inteligente, mucho más sabio, tenía una capacidad mucho más llamativa y notoria que la de estos hombres orientales o egipcios. Era un hombre grandemente inteligente. Y cita a algunos personajes de la nación de Israel que también eran conocidos por su sabiduría, de los cuales solo nosotros podemos reconocer a dos, a Etán y a Emán. A Etán lo reconocemos porque es el escritor del Salmo 89 y a Emán se cree que es el escritor del Salmo 88. Estos salmos hacen parte de una colección que los hebreos conocían como los salmos de sabiduría. Entonces aquí vemos que estos dos hombres eran conocidos en la época por su gran sabiduría y la Biblia dice que Salomón era más sabio que ellos, incluso era más inteligente que ellos. Esas eran las capacidades que Dios le había dado a Salomón. Y eso nos ayuda a nosotros también a ser agradecidos con las capacidades que Dios nos da. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado habilidades y capacidades naturales. A cada uno de nosotros, talentos. Todos nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios. Tristemente a veces no las apreciamos o tal vez nunca hemos querido explotarlas o conocerlas. Pero Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros. Pueden ser de diferentes clases. Unos tienen facilidad para entender matemáticas, otros tienen talentos artísticos, otros tienen capacidades creativas acerca de un área o de la otra. Bueno, qué sé yo, cada uno de nosotros tenemos diferentes manifestaciones de las habilidades que Dios nos ha dado y deberíamos usarlas para la gloria del Señor. Esa es la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes hoy en esta noche. ¿Cuáles son esas capacidades y talentos que Dios les ha dado? Así como Salomón. No para que digamos como Salomón, yo soy más talentoso que los del Oriente. No estoy hablando de eso, sino poder descubrir cuáles son esas capacidades que Dios me ha dado a mí. ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? Tengo una capacidad para esto, para lo otro. Hay unos que tienen capacidades excelentes para cocinar. Hay otros que tienen capacidades excelentes para organizar, para administrar. Bueno, qué sé yo. ¿Cuáles son esas capacidades que Dios te ha dado? ¿Y cómo las estás usando? Miren cómo las usaba Salomón, para terminar. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría Salomón venía de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón usó su sabiduría para escribir.
Recuerden, una vez más, los israelitas en aquella época no eran muy reconocidos por ser escritores de investigaciones o filosofía, cosas así. Ellos eran buenísimos registrando historia, registrando nombres y genealogías. Eran geniales para eso. Gracias a eso tenemos mucho de lo que tenemos en la Biblia hoy. Pero no eran muy destacados, digamos, escritores de investigación o de asuntos académicos o cosas como estas, intelectuales, ¿verdad? Salomón tal vez es el primero de ellos que llama la atención en toda la historia. Como les digo, hoy en día es diferente. Hoy en día los judíos, el Estado moderno de Israel es muy conocido por sus avances tecnológicos y cosas así. Pero en aquella época no. En aquella época no era así. Salomón se destacó entre todos ellos por sus escritos. Aquí nos habla de los 3000 proverbios y nos habla de unas 1005 canciones. Entonces uno de ustedes tal vez estarían preguntando, ¿cómo podemos leer lo que Salomón nos dejó? Todas estas cosas, todos estos productos literarios de Salomón. Bueno, veamos, la Biblia nos deja 3 libros donde podemos encontrarlos. El primero, Cantar de los Cantares. Ya llegaremos pronto por ahí. Ya casi estamos acercándonos a esa sección. Cantar de los Cantares también es conocido como la canción de Salomón y es una de las 3 o posiblemente 4 canciones que conocemos de Salomón. Es la más extensa y la más conocida de todas, pero sabemos que el Salmo 72, el Salmo 127 y algunos dicen que el Salmo 132 fueron escritos también por Salomón. Entonces, esta es tal vez una de las expresiones de sus canciones. Las otras 1001 no las conocemos, ¿verdad? Se cree que esta canción lo escribió Salomón al inicio de sus días, en su juventud. Bueno, hablemos del segundo libro, Proverbios. Este es el libro más reconocido de Salomón. Ustedes saben cuál es el tema principal del libro, la sabiduría. Y se cree que recopila la mayoría de esos 3000 proverbios de los que hace mención aquí el autor. Se cree que se escribió en la edad media, en la edad adulta de Salomón, porque está escrito dedicado a su hijo o uno de sus hijos varones. Y por último, Eclesiastés. El libro significa literalmente el predicador. Y este libro se enfoca en hablar acerca de las inquietudes de un hombre que en sus últimos años reflexiona acerca de la necedad de enfocarse en la vanidad de la tierra en lugar de enfocarse en los valores espirituales. Y se cree que Salomón lo escribe al final de sus días, cuando está reflexionando acerca de sus propios errores y de sus propias falencias en su vida. Entonces ahí está la oportunidad de poder leer los escritos de Salomón. Pero noten ustedes, compuso también escritos acerca de botánica y zoología. Verso 33 dice, disertó sobre árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo. El cedro del Líbano era considerado el árbol más majestuoso de la zona. El hisopo es una hierba que crecía en las paredes. Entonces eso significa que Salomón se dedicó a examinar toda clase de plantas y vegetales. Escribió acerca de eso. Y también escribió, dice, acerca de animales, sobre aves, sobre reptiles y peces. Escribió hizo análisis acerca de toda clase de animales también. Pero, notan ustedes entonces, esos escritos no permanecen hasta el día de hoy. Se perdieron en la historia. Los rabinos judíos tenían un montón de historias místicas, fantasiosas acerca de la sabiduría de Salomón, pero no han llegado hasta nuestras manos estos escritos y estas investigaciones de Salomón acerca de la botánica y la zoología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que él escribió cosas incorrectas o malas ahí? No. Debió haber sido muy interesante poder leer lo que él escribió y tal vez incluso podría haber ayudado a ciertos investigadores hace años atrás. No lo sabemos, qué sé yo. Seguramente fueron muy buenos escritos, tal vez fueron buenas reflexiones acerca de los animales y las plantas, no lo sabemos. Pero lo que quiero oír es que lo que sí quedó hasta nosotros hoy, lo que llegó a nuestras manos fue aquello que fue inspirado por el Espíritu Santo en el corazón de Salomón y aquello que fue hecho para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué voy a esto? Salomón recibió de parte de Dios una gran capacidad de sabiduría, de inteligencia y entendimiento. Y produjo muchos escritos, produjo muchas cosas buenas, tal vez muchas de ellas, no lo sabemos.
tal vez muy útiles para su momento, no lo sabemos, pero lo que para el día de hoy queda en nuestras manos, lo que sí realmente causó un efecto a largo plazo y eternamente, fue aquello que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios en la vida de Salomón. Entonces, ¿a qué voy? ¿Se acuerdan que les hacía esa pregunta hace unos minutos atrás? ¿Y cuál es su capacidad? ¿Cuáles son sus capacidades, sus habilidades? ¿Qué es lo que Dios le ha dotado para hacer? ¿En qué es bueno usted? Dios les ha dado nos ha dado a cada uno de nosotros una capacidad, una forma de ser útil. ¿En qué podemos ser buenos? Descubramos, Señor, danos la capacidad de descubrir qué es lo que tú me has dado. ¿Qué es eso que tú me has dado a mi vida para yo poder usarlo? Pero no lo usemos solamente para cosas buenas. Pueden ser útiles en su momento, pueden ser beneficiosas para alguien en su momento, pero enfoquémonos más bien en usar lo que Dios nos ha dado para algo que tenga un propósito eterno, que tenga un impacto eterno, en lugar de enfocarnos en cosas buenas, temporales. ¿Cómo estamos usando esos talentos que Dios nos ha dado? Incluso esos dones sobrenaturales que Dios nos ha estado dando como creyentes en Cristo. ¿Cómo los estamos usando? ¿Los estamos usando para un efecto y un legado espiritual que impacte la vida de las personas para siempre porque es del Espíritu Santo, es guiado por Él, es un fruto espiritual? ¿O lo estamos usando tal vez solo para nuestro bienestar o para generar una buena vida como Salomón? O simplemente para hacer cosas buenas, pero no las mejores. Miremos cuál es el legado de Salomón ya para terminar. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo, la reina extranjera vino a buscar a Salomón porque los pueblos gentiles reconocían en Salomón sabiduría. Y el Señor Jesús les dice a ellos ahí, les dice, pero hay mucho más que Salomón en este lugar. Es decir, Él es más que Salomón. Si los pueblos gentiles podían reconocer la sabiduría temporal, material y humana de Salomón y se admiraban por ellas, ¿por qué los judíos no podían descubrir y darse cuenta de quién era Cristo Jesús? El Mesías, Dios mismo, que el Señor Jesús no les prometía una simple prosperidad económica, material. Él les estaba hablando de salvación eterna. Él era Dios mismo, Él era el que podía suplir todos los vacíos y las necesidades de su corazón, pero no lo descubrían, no lo entendían porque su mente estaba enfocada en lo temporal, en lo material, en lo humano. Nosotros hacemos a veces lo mismo, usamos todas nuestras capacidades para eso, para enfocarnos en lo material, en lo temporal y lo humano. Cosas que pueden ser buenas, cosas que pueden traer bienestar a otros. Como les decía, ¿cuál es el legado de Salomón? Cuando nosotros hoy y los judíos hoy hablan acerca de Salomón, ¿en qué piensan? En la grandeza de su templo, en la riqueza de sus vestidos, en la gran inteligencia que tenían. En eso piensan. Pero cuando piensan en términos espirituales de Salomón, piensan en un hombre que llevó un decline en su vida. Descuidó su relación con el Señor. Empezó a fallarle a Dios, a fallarle a Dios, a fallarle a Dios. Y teniendo tanta capacidad, tanto que Dios le había dado, su legado es simplemente material. Diferente debería ser para nosotros que nuestro legado de vida, el impacto que nosotros logremos tener en otras personas no sea por nosotros mismos, sino que Dios, usándonos como herramientas para hacer un impacto espiritual eterno en los demás. Tristemente, en tiempos de comodidad y prosperidad, le damos más valor a lo material, temporal y humano, antes con lo espiritual, eterno y divino. Que no hagamos eso hoy nosotros. Es cierto, tal vez no estamos viviendo en un tiempo de gran abundancia, son tiempos de crisis y difíciles, pero aún así, enfoquémonos en estos momentos en que nuestras vidas puedan ser útiles en las manos de Dios. Que no vaya a ser como en la casa de Salomón, que toda la producción, todas las cosas que hicimos, pueden ser buenas o malas, quedaron en el olvido porque no fueron guiadas por el Señor. Más bien, Señor, aquí estamos, reconozco las capacidades, los dones y los talentos que me has dado. Quiero ponerlos a tu servicio, Señor, que sean usados por ti, por la guía de tu Espíritu Santo, para traer un fruto espiritual, guiado por ti que permanezca eternamente, porque están fundados sobre la roca que es Cristo, sobre la obra de Cristo Jesús. Y cuando venga el fuego y las pruebe, no sean quemadas y deshechas, sino que permanezcan ahí,
porque se han hecho con amor, con la motivación correcta y sobre la base correcta para un impacto eterno en la vida de otros también. Entonces, hermanos, nos despedimos por ahorita. Oremos rápidamente. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que traiga fruto en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos. Pedimos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos donde quiera que estén en esta noche o cuando se conecten para escuchar el estudio, Señor. Te ruego, Dios, que nos bendigas con tu palabra, tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos.